hace pocas horas hemos vivido una nueva oleada de despidos en WWE y algunos Mario han sido muy polémicos, así que vamos a comentarlos porque la actualidad manda y en este caso hay mucha tela que cortar. Hay que decir que lo normal es que cada año haya una ola así de despidos, pero claro, es que la de este año yo hacía tiempo que no recordaba una tan grande, tanto por tamaño y cantidad, como por los nombres que te has dejado fuera de la empresa ya, porque sinceramente creo que son nombres que como mínimo podían ser algo interesantes. De hecho, vamos a hacer un primer repaso con todos los nombres que ya se han hecho oficiales que han sido despedidos. Y en este caso tenemos a Aleister Black, Zelina Vega, también tenemos a Kairi Sane, a todo el Wyatt Six, Santos Escobar, los Motor City Machine Guns, Apollo Crews y ya tirando por la parte de NXT tenemos a Andre Chase, Tyra May Steele, Sirena Linton, Tyson, Triek, Chris Island, Malik Blade, Trill London, Luca Crosifino y además también están despedidas Alba Fire y Zoe Stark. Es una lista de verdad, Mario, que sorprende sobre todo por algunos nombres y en particular creo que por el que fue más sonado al principio, que es el stable de los Wyatt Six, que prácticamente 2 años, si no me equivoco, o cerca de los 2 años después de haber hecho su debut en el main roster, les han dado puerta. Y esto lo grave realmente no es el protagonismo que tuvieron los Wyatt a día de hoy en los shows semanales o en general en WWE, porque al fin y al cabo han estado en una rivalidad horrible, nos guste o no han sido campeones en parejas, han sido la rivalidad de los campeonatos en pareja durante todo este tiempo, pero lo grave sobre todo es manchar así la memoria de Bray Wyatt, que a mí es lo que me parece una falta de respeto real. Entendería que hubiesen echado solo a Dexter Lumis y Joe Gacy, incluso a Nikki Cross también, porque al final no pita nada allí, por así decirlo, pero claro, echar a Eric Rowan, que es el único que te quedaba de la familia Wyatt, y a Dallas, que pues es el hermano de Bray, y además el que ha reflejado más lo que era Bray Wyatt, o intentar un poco reflejar lo que era Bray Wyatt con ese personaje del Uncle Howdy. A mí me parece una falta de respeto enorme hacia la memoria de Bray. Es que de hecho ya lo comentamos en un vídeo de TikTok y de Instagram, que en sí la facción poco a poco estaba derivando en una falta de respeto al legado de Bray Wyatt. Y es que esta rivalidad que bien mencionas contra los MFT se había vuelto muy tediosa, no daba para más. WWE llevaba meses y meses y meses y meses enfrentándolos en algo que no tenía sentido, porque la historia de ir robándose la lámpara parecía más un juego de niños que algo realmente serio. Y me parece muy triste que de verdad, como bien comentas, el legado de Bray Wyatt, una figura que en cierta medida fue revolucionaria porque era un poco esa transición de personaje oscuro que teníamos, que habíamos vivido durante muchísimo tiempo con el Undertaker, y que Bray Wyatt era la nueva cara del terror, como además él mismo se llegó a autodenominar. Desgraciadamente falleció, y esta facción, que me parece que era un bonito homenaje, pero era bastante arriesgado, porque al final no es un tipo de personaje que pueda ir a por títulos, que prevalece sobre todo por las historias que pueden contar. Evidentemente, si la presencia de Bray Wyatt, esa calidad de las historias baja, pero es que además te has tenido que ir a juntar con un momento pésimo en historias, y me parece muy triste, pero de verdad muy triste, que la manera que haya tenido WWE de recordar la figura de Bray Wyatt sea con un stable a la que a las primeras de cambio, cuando has tenido la oportunidad, o que yo creo simplemente te has visto por primera vez sin un plan en el medio largo plazo, has decidido ventilártelos. De verdad es que es una falta de respeto gravísima. Y yo sobre todo lo digo más que nada por eso, por las personas ya más que nada pues sin contar a los que al final no formaban parte de los Wyatt y que al final han sido ascensos de NXT que han acabado llegando, ¿no? Sobre todo por las tres personas que sí que al final han estado involucradas con Bray o estuvieron involucradas con Bray en su momento. Al final entendería que pues saques a Joe Gacy y Dexter Lumis porque quizá no te aporten nada, aunque de hecho te diría que Joe Gacy era el más talentoso de los cinco en el ring, que esto también me parece algo de lo que se puede hablar, pero bueno, sobre todo es el hecho de sacarte de encima pues a lo poco que te queda para recordar a Bray. Ahora mismo ya pues
se acabó la figura de Bray Wyatt en WWE y nunca más vamos a saber nada más por culpa de un despido que al final es, pues lo dicho, absurdo, sobre todo porque ha sido terminar su rivalidad, no les dejas ni el último WrestleMania, que es verdad que, bueno, nadie tenía ganas de ver un Wyatt Six contra MFTs en WrestleMania, esto lo tenemos todos claro, pero viéndolo con retrospectiva, quizás si sabíamos que iban a acabar fuera, quizá habría sido bonito que al menos les dieras esa última lucha en WrestleMania. Y luego también hay una duda que me persigue desde que pues se sabe esta lista de despidos, y es si Alexa Bliss hubiese estado dentro de los Wyatt Six, ¿tú crees que en esta ola de despidos se hubiera visto afectada? Quiero pensar que no, más que nada porque me parecería ya el acabose, ¿no? O sea, creo que es la mayor, una de las, bueno, la mayor obviamente no, pero una de las mayores leyendas que tienes de la división femenina. Para mí, yo siempre lo diré, para mí es la quinta jinete, aunque nunca se denomine así, pero para mí es la quinta jinete de la revolución femenina. Y yo quiero pensar que no, quiero pensar que a Alexa le habrían dado otro tipo de trato, pero es una duda que nos quedará ahí. Pero imagínate, ¿no? lo que habría ocurrido si Alexa hubiese estado introducida aquí. Imagínate si lo hubiesen hecho fuera ahora. Yo creo que tampoco lo hubiesen despedido, pero sí que al menos me quedaría la duda de intentar ver por dónde podrían ir los tiros para saber cómo justificar un cambio de personaje de repente, de estar vinculado a los Wyatt Six a volver a tener un personaje, vamos a decir, mundano. Pero bueno, sin salir de la división en parejas de SmackDown, tenemos también el despido de los Motor City Machine Guns, que es un equipo tremendo al que apenas les ha dado oportunidades, han sido campeones, pero con reinados esporádicos, los tenías por ahí rotando. Ahora parecía que en cierta medida podían tener algún tipo de historia o aparecían en pantalla con el tema de la depresión de Johnny Gargano, pero también es un equipo de dos luchadores hiper talentosos que no has sabido aprovechar, que simplemente los tenías tú para que no los tuviera la competencia, y me da a mí que después de esto se van a ir a All Elite, recaerán ahí más pronto que tarde. A mí estos dos sí que me sorprenden porque habiéndose ido ahora los Street Profits a Raw a priori, no entiendo, viendo cómo está la división en parejas, que son a día de hoy MPs y MST R-Truth, no entiendo cómo ahora vas a echar a uno de los pocos equipos reales que tienes. Es lo que no me entra en la cabeza, ¿no? Y además me da miedo pensar que en vez de los Motor City Machine Guns puede haber sido Fraction, que esto es peor todavía, ¿no? No lo entiendo. Son un equipo demasiado talentoso para mí. De hecho, siempre lo decimos, las divisiones en parejas normalmente es donde tienes el talento que a priori no tiene tanto carisma como para formar parte de las divisiones individuales. Pero es que en este caso, yo lo que no me explico es cómo los campeones en pareja de ambas divisiones son luchadores que quizá lo hagan por oposición y que por los luchadores, pero que no aportan a día de hoy más en el ring de lo que aportan fuera. Y con Damien Priest y R-Truth pasa lo mismo. Es lo que no me explico, cómo tienes equipos tan talentosos que ni vuelen títulos, y en este caso ya es que ni aparecen en pantalla, y ahora además pues los despide. Y otros equipos que a priori pues son lo de siempre un poco, pues que vas uniendo lazos así porque sí, son los que acaban teniendo el protagonismo en la empresa. Es lo que no me entra en la cabeza. Seguimos también en SmackDown porque otra de las duplas que se ha marchado llegó hace un año. Además, si no me equivoco, un año justo, no por calendario, digamos, natural, pero sí por calendario WWE. Porque si lo recuerdas, en el episodio de SmackDown post WrestleMania 41 vimos el regreso de Aleister Black. Y hoy hemos conocido la noticia de que Aleister Black también ha sido despedido junto a su esposa, si no me equivoco, Zelina Vega. Esta alianza que se formó durante la rivalidad que Aleister tuvo contra Damien Priest, que no sirvió para nada, porque al final ninguno de los dos realmente se benefició de su serie de combates, que Aleister Black incluso se rumoreaba que podría haber estado involucrado en la historia de Randy Orton y Cody Rhodes, es decir, que podía haber estado dentro de la historia que se supone que cerraba WrestleMania 42, una de las historias más importantes que te podía ofrecer WWE.
Metieron a Pat McAfee y a Jelly Roll, sabrá TKO por qué. Y una semana después los tienes fuera a los dos. Pero qué sin sentido, qué incoherencia y qué muestra de que no hay nadie al volante ahí ahora mismo. Sobre todo decir ahora que Zelina Vega ha sido 2 veces campeona de Estados Unidos, que esto también tiene tela. Has echado una campeona de Estados Unidos, tenía más nivel o tenía menos. Ya lo sabemos que no era la más talentosa en el ring, pero siento que fuera del ring sé que te aportaba cosas. Y en este nuevo papel que había adoptado como manager de Aleister Black, creo que sí que aportaba algo. Y el tema con, sobre todo ya ciñéndome a Aleister, esto a mí me parece lamentable. Quiero decir, es un año en el que no ha hecho absolutamente nada. Un luchador que, aparte de tener un talento impresionante, tiene un personaje brutal, que lo puedes explotar muchísimo, que es de las pocas cosas oscuras realmente que tienes de WWE a día de hoy. Y nada, le has dado una rivalidad con Damian Priest, en la que por cierto no han hecho ni un combate en un Premium Live Event. Es decir, que en todo este año Aleister Black solo ha luchado en shows semanales y live shows y demás. Y ahora, un año después, aparte de esos rumores de que podía haber estado Aleister Black en el main event de WrestleMania, que podía haber sido él la causa de Randy Orton, de cambio, lo echas. Ahora es que es algo que no me explico realmente. Un fichaje de un año que lo traes expresamente porque quieres volver a traerlo, porque era el momento realmente de volver a tenerlo. Y no, ni títulos, ni historias, ni nada, te ha durado un año. Es ridículo realmente. Luego, otro despido que no tiene mucho sentido porque aparecía de forma recurrente en pantalla es el de Alba Fire, que yo entiendo que no es la luchadora que más llame la atención ni la que más mercancía venda, ok, pero la tenías como la única aliada de Chelsea Green, y esto me lleva a pensar, en cierta medida, además de en Chelsea Green, en Piper Niven, porque al final las tres luchadoras formaban esa alianza, ya has perdido a una de las dos. Miedo me da, de verdad te lo digo, miedo me da que Chelsea Green no acabe siendo despedida. Entiendo que no, porque es de las pocas luchadoras que creo que tiene la conciencia de hacer lo que sea para poder mantenerse de forma recurrente en pantalla. Pero es muy raro que de la noche a la mañana una historia que estaba más o menos contada de repente se tenga que ir abajo por este despido. Y con Piper Niven, a ver, está lesionada, de momento no sabemos siquiera su fecha de regreso, pero yo creo que se ha librado de esta, seguramente a la siguiente ola de despidos pues acabará cayendo también la escocesa. Yo no creo que Chelsea Green acabe siendo despedida, menos todavía por eso de que ahora Matt Cardona ya está en la empresa, así que me parece irían de la mano fuera y no creo que, aunque hayamos visto el tema de Aleister Black, no creo que vuelvan a repetir esto, ¿no? Pero sí que es verdad que Alba Fire es un despido que tampoco se explica demasiado. Al final se entiende que a día de hoy no luchaba, no le has dado nada realmente, pero claro, de ahí a despedirla a día de hoy, que es la única aliada que tiene Chelsea Green, una luchadora que a priori es uno de tus principales activos de SmackDown, porque aparece show tras show y además vende bastante mercancía y es pues súper querida por los fans, tanto por el personaje que tiene y demás, como por su trato a los propios fanáticos, ¿no? Es algo que no me explico, porque eso sobre todo, también por eso la lesión de Piper Niven, ¿no? Que al final es que no tiene otra aliada. Sí, ahora la vas a tener individual, sola, hasta que vuelva Piper Niven, que quizá vuelve dentro de poco, pero no lo sabemos. No tiene pinta. Yo tampoco creo que vuelva pronto, entonces, bueno, es una situación surrealista y que realmente yo tampoco me explico esto ahora así porque sí. Otra luchadora que también ha sido despedida es Zoey Stark, que en este caso ya vamos a Monday Night Raw, y si no me equivoco, se lesionó una lucha clasificatoria para Money in the Bank allá por mitad de año. Se dejó la rodilla en el cuadrilátero, esto es así, sufrió una lesión muy grave de ligamentos y meniscos. Parecía que ya podía volver a tener alta médica y que poco a poco estaba entrando ya en la fase final de su recuperación para volver al cuadrilátero, y WWE también ha decidido despedirla.
es una luchadora que creo que nunca ha tenido una oportunidad real, más allá de será más o menos carismática, tendrá una mejor o peor relación con el público, pero nunca se le ha dado la oportunidad, era talentosa y yo creo, sinceramente, que en la zona midcard tal vez de Monday Night Raw podría haber encajado, sería una buena alternativa, no sé si como campeona, pero tener un nombre más por ahí intentando orbitar el campeonato de Becky Lynch. Sí, hay que decir que hemos visto a Maxine Dupri como retadora de Becky Lynch y con todos mis respetos a Maxine Dupri, pero está mucho más verde ella que Zoe Stark. Entonces es algo que tampoco se puede terminar de entender. Y aquí para mí la principal falta de respeto, que esto es lo que a mí ya me toca la moral, es que expulses y despidas a una persona lesionada, que es que al final, a priori, no sé cuándo va a recibir el alta médica y quizá lo recibe dentro de poco, pero a priori no puede ahora mismo fichar por ninguna otra empresa, porque ¿quién va a fichar a alguien lesionado? Por más que se recupere dentro de poco, pero es que no te da fiabilidad desde un principio. O sea, ahora mismo esto me parece ya, de verdad, me parece jugar con el pan de la gente, de verdad. Es llevarlo a unos límites insostenibles y sinceramente yo es de estas, o sea, es de estos despidos que quizá entiendo por tema personaje y demás, porque no le has dado una oportunidad y porque ya no te estaba sirviendo de nada, pero claro, espera al menos a que se recupere y que pueda firmar con otra empresa, ¿no? Luego también hay otro luchador que, si lo recuerdas, estuvo mucho tiempo fuera de pantalla y es Santos Escobar, que de hecho hace meses se valoraba la posibilidad de que o estuviera lesionado o WWE le hubiera liberado de su contrato y que no se hubiera comentado nada. Finalmente regresó, que más o menos quisieron causar algo de impacto, pero evidentemente no pasó absolutamente nada. Lo mandaron a AAA, tampoco hicieron nada. Y al final, pues, se han acabado cansando de él, supongo, y lo han despedido. Y esto es raro, porque si no me equivoco, firmó hace poco su contrato de renovación y además WWE pagándole bien al mexicano para que al cabo de qué, 2, 3, 4 meses, tengas que liberarle de su contrato y despedirlo. Es que es la incoherencia hecha historia, por así decirlo. Hay una horda de luchadores mexicanos importante en WWE, quiero decir, los Garza, bueno, obviamente los Dragon Lee, Rey Misterio y compañía no los meto en ese saco, pero en este caso los Garza, Cruz del Toro, Joaquín White, todos estos luchadores a priori estaban entre, pues eso, entre los Garza, entre la Latino World Order, y yo creo que podían servir sobre todo para AAA. Y además también para tener algún que otro equipo que quieras que no te suma o a Raw o a SmackDown, que es que ahora mismo la división en parejas está súper pobre Sí. en las dos marcas. Entonces, no me explico tampoco que ahora, sin dar explicaciones de nada, si Santos Escobar cuánto tiempo lleva sin aparecer en pantalla. Lleva muchísimo. Sí. Entonces, no tiene sentido que de un día para otro lo saques así ahora y tampoco te dan explicaciones ni nada. Y yo, siendo sincero, creo que no va a ser el único mexicano que va a acabar saliendo. Yo siento que en unos días vamos a tener más despidos que no se han anunciado todavía. Y luego, la última de las superestrellas de la que queremos comentar su despido es Kairi Sane, que este ya de verdad es, yo creo de todos, el que menos sentido tiene. Porque estaba involucrada en una historia que, para empezar, sabrá Tiki-O por qué la deja fuera de WrestleMania, que es el Io contra Asuka. Pero es que Kairi estaba semana tras semana tras semana en pantalla, en segmentos, compitiendo en luchas tag, compitiendo en luchas individuales. O sea, no le podías dar más protagonismo del que ya tenía. Se valoraba a las Kabuki Warriors también como unas posibles futuras retadoras para los campeonatos en parejas femeninos. Es decir, tenías planes en el corto, en el medio y quién sabe si además en el largo plazo con Kairi haciendo un face turn y yendo contra Asuka. Y de repente te cargas a un elemento clave de la rivalidad entre Io y Asuka porque sí. De verdad que no tiene sentido y no hay explicación que el guión pueda justificar. Es imposible asumir el despido de Kairi Sane a día de hoy sabiendo lo involucrada que estaba en una de las historias principales de tu show base, que es Monday Night Raw. Aquí voy a recordar ya de primeras que las Kabuki Warriors fueron las campeonas en pareja que quitaron los títulos al mejor equipo a priori que has tenido, que son Charlotte y Alexa, o a las mejores campeonas que han tenido, mejor dicho. Y a partir de ahí empezaron
a tener otras rivalidades y le dieron bastante importancia también a esos títulos en pareja, los pierden con Rio. Todo este camino sigue hasta Royal Rumble. En Royal Rumble, uno de los momentos más interesantes del Royal Rumble femenino es cuando Io elimina a Asuka y a Kairi Sane, que además elimina creo que es a Kairi, sí, la elimina a Kairi, porque Kairi sin querer elimina a Asuka. Entonces, punto que a priori es súper importante y que además parecía que iba a llegar a WrestleMania todo esto. Sabrá Dios por qué no, en fin, da igual, pero es que es una rivalidad que no está terminada, que es que a priori ese Asuka contra Io tiene que seguir y tiene que darse en algún momento, seguramente se dará en Backlash. El tema es que una de las grandes funciones y una de las grandes partes, digamos, de esta vida era Kairi Sane, y la duda de, pues si Kairi Sane podría tener un mini push de verse contra Asuka y que ya empezase una carrera de manera individual. Ahora, pues obviamente no lo va a hacer. Es un despido que no tiene ningún sentido, porque más que nada es una de las cabezas del show a día de hoy de Monday Night Raw, porque pues eso, de la gran rivalidad que tiene ahora mismo Raw, junto quizá la de Roman Reigns, obviamente, ¿no? La de tu campeón mundial. Es algo que esto sí que no me lo explico. Quiero decir, los otros despidos, entiendo que ya no aparecen en pantalla, entiendo que pues tienes un punto de vale, pues si no tienen planes, entiendo ya no vayas a contar con ellos. Pero como una luchadora que está en activo, luchando cada semana, apareciendo cada semana, siendo en la construcción de una de las mejores rivalidades que tienes, es que esto ya es pegarse un tiro en el pie directamente. Sin duda que es una lista de despidos muy polémica, que ha causado mucho revuelo en las redes sociales, y es lo que has dicho antes. Da la sensación de que no ha acabado, de que posiblemente el lunes, o no sé por qué me da la sensación de que el lunes, antes de Monday Night Raw, pasará algo bastante similar y veremos también una nueva oleada de despidos. En cualquier caso, habrá que estar atentos a todo lo que pase. Sí que ahora lo que queremos es leeros a vosotros y que pongáis en comentarios qué os ha parecido esta lista de despidos y cuál os ha sorprendido más. Así que ponedlo aquí abajo que os leemos.